Hoy el profeta Isaías lanza una de las advertencias más aterradoras e incómodas de toda la Biblia para los creyentes. El día que Dios se cansó de la religión vacía, quédate porque vas a descubrir si tus oraciones están llegando al cielo o si se están quedando atrapadas en el techo de tu propia incoherencia. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy 13 de julio, lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura, tomada de Isaías capítulo 1, versículos del 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carnero y de grasas de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios. Y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas, sus solemnidades y fiestas, las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus discípulos,
Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Reflexión. Pensemos en Manuel. En su parroquia todos lo admiran, es ministro de la comunión, siempre se siente en la primera banca, viste impecable y sus donaciones ayudaron a pintar el templo. Pero fuera de la iglesia la realidad es otra. En su empresa Manuel humilla a sus trabajadores, retrasa los pagos y busca cualquier vacío legal para no darles sus beneficios. En casa, ignora a su esposa y no le habla a su hermano desde hace 5 años por una disputa de terrenos. Un día, el negocio de Manuel empezó a quebrar y su salud empeoró drásticamente. Él corrió al templo, encendió 10 veladoras y lloró ante el altar diciendo: «Señor, ¿por qué me abandonas si soy tu hijo más fiel?». Manuel no entendía que Dios no quería su dinero ni sus velas. Dios miraba sus manos y las veía sucias. Estaba tratando de comprar el favor divino con ritos, mientras pisoteaba la justicia con sus actos cotidianos. Algo similar es de lo que nos alerta hoy el profeta Isaías. Veamos 3 denuncias que hace el profeta a la sociedad gobernante de su tiempo. Primero, el insulto geopolítico. Les dice: gobernantes de Sodoma, oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. No les está hablando a esas ciudades. Ya no existía Sodoma ni Gomorra. Le está diciendo Sodoma y Gomorra a Jerusalén, la que era considerada la ciudad santa, la elegida. Con frecuencia reducimos a estas 2 ciudades a pecados morales, pero el profeta Ezequiel dice que el pecado de Sodoma no fue solo la inmoralidad, sino el orgullo, la opulencia y el desprecio por el pobre y el necesitado en medio de su riqueza y abundancia. Esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. El hastío divino de los ritos. Lo impactante es que los sacrificios, los novilunios y las demás fiestas las había mandado Dios. Y no es que Dios esté aboliendo la liturgia, está denunciando el pensamiento mágico pagano de la época. Creer que practicar los ritos es como una transacción comercial para limpiar la vida de corrupción y opresión. Las manos llenas de sangre. Se denuncia que dice: aunque multipliquen las oraciones, no las escucharé, sus manos están llenas de sangre. No solamente se refiere al asesinato físico, sino a la sangre de los pobres que claman al cielo debido a la explotación económica, a los juicios fraudulentos y a la usura. Por eso, el remedio que Dios exige no es ayuno, sino acciones sociales y legales en favor de los 3 grupos más indefensos: el oprimido, el huérfano y la viuda. ¿Qué nos enseña a nosotros este pasaje? Esencialmente 2 elementos. Primero, este texto es un examen de conciencia en cómo administramos nuestros bienes materiales. De nada sirve que demos una gran limosna o apoyemos una causa de la iglesia si ese dinero lo obtenemos con deshonestidad, si no pagamos los justos a nuestros trabajadores o si somos tacaños con las necesidades de los padres ancianos. Dios bendice la economía del justo. Hay que revisar los bolsillos, que el dinero huela a esfuerzo honrado, a justicia y que sea generosidad.
no huela a la sangre de haber abusado de la necesidad de nuestro prójimo. La coherencia entre el templo y el hogar. El mayor contratestimonio de la fe ocurre cuando somos santos en la parroquia y demonios en la casa. Si terminamos la misa y después llegamos a gritarle a nuestros hijos, a pelear con los esposos, el cónyuge, pelear con los vecinos, etc., nuestras oraciones se quedan atrapadas. La verdadera adoración que Dios acepta es más difícil que ir a misa. Es que salgamos del templo a restaurar el diálogo y a tratar a los demás con la misma reverencia con que nos comportamos en la iglesia. En los comentarios, pidámosle al Señor la gracia de poner en práctica lo que vivimos en el culto, recordando las palabras del canto de Cesario Gavarain. La misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir, porque en la vida, cada día, recordaremos lo que aquí hemos vivido y aprendido a compartir. Te leemos. El Señor te conceda un excelente inicio de semana y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like. Suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.